Yo también vivo. Ustedes se deben recordar que cuando nosotros tenemos cualquier proyecto o creamos un proyecto de cero, en la parte izquierda, ya pues se cayeron Oscar. Tatita, sube el volumen a tu audífono. Entonces, deben recordar que en el menú de la izquierda, donde tenemos nuestro PLC, vamos a encontrar un sector que se llama Program Blocks o bloques de programa. Acá nosotros vamos a tener todos los bloques que componen nuestro programa. En este caso, para este ejemplo, tenemos bloques de programa, tenemos funciones, tenemos bloques de funciones y tenemos bloques de datos, ¿ya? Vamos a partir viendo los bloques de programa, qué son y por qué. En este caso hay dos bloques de programa. Los bloques de programa son de color morado, como violeta. Las funciones son verdes y los bloques de función son celestes. Entonces, nosotros hemos estado acostumbrados a trabajar con un bloque de función, con el main, nuestro programa principal donde metemos todo nuestro código, ¿cierto? Acá hay dos. El OV1 siempre va a ser nuestro main, nuestro programa principal, pero acá hay otro bloque que se llama el OV30, Cyclic Interrupt, ¿ok? Una interrupción cyclic. Vamos a ver por qué existe. Hago clic en agregar nuevo bloque y vamos a ver las funciones. Primero, bloques de organización. Los OV son los llamados bloques de organización. Y son bloques que me permiten organizar código o programa dentro de ese bloque, ya sea en ladder o en SSL, que sería texto estructurado, ¿ya? Si yo hago clic al bloque de organización, me van a salir todos los tipos de bloques de organización de programas que yo puedo generar. Vamos a revisarlo uno por uno para que vean la diferencia. El primero es el bloque, en este caso base, nuestro main, nuestro programa principal. Es un ciclo de programa. En la práctica, esto es simplemente un bloque que me permite alojar código, ladder o SSL, ¿cierto? Y que se va a ejecutar continuamente. Es un ciclo infinito. Y va a tardar lo que el programa deba tardar. O sea, si yo tengo alguna pausa, algún elemento, algún tipo de función de control, lo que sea, va a tardar lo que tenga que demorar. No hay un límite de tiempo. Podría tardar mucho o muy poco, ¿ya? Básicamente es el programa base para crear cualquier programa y se crea automáticamente cuando yo creo un proyecto. O sea, cada vez que yo creo un proyecto nuevo siempre aparece el main. Hecho, listo, yo no lo tengo que hacer. Pero si yo quisiera crear otros programas en paralelo, puedo crearlos directamente acá, como un program site, ¿ya? Segundo tipo de bloque, startup, ¿ok? Un bloque, ¿ok? Un object block del tipo startup es un bloque que va a ejecutar un código solamente una vez cuando el PLC parta. Mi PLC generalmente inicia en stop y yo lo pongo en run para que comience a trabajar, ¿cierto? Un bloque del tipo startup se va a ejecutar solamente una vez cuando el PLC cambie de stop a run y luego no se ejecuta más hasta otro cambio en el que vuelva a pasar a stop y vuelva a ejecutarse en run nuevamente, ¿ya? Pero es un bloque que se ejecuta una sola vez, nada más. Si yo tengo un ladder que hace alguna activación de algo en particular, eso se va a ejecutar o va a activar esa salida, entrada, lo que sea, se va a ejecutar solamente cuando el PLC pase de stop a run, ¿ok? Si está en run y paso a stop, PLC se detiene, cuando vuelva a estar en run va a volver a ejecutar el bloque y lo hace solo una vez, ¿ok? Time Delay Interrupt, en este caso es un bloque de objetos con una interrupción cíclica de programa que se va a ejecutar en un tiempo específico, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo configurarlo para que cuando mi PLC parta, o sea, pase de stop a run, luego de 10 segundos, por ejemplo, ejecute este bloque de objetos, ¿ok? Si yo tengo un código que controla algunos contactores, por ejemplo, y como ustedes se pueden dar cuenta, en un bloque de organización normal yo no puedo poner pausas, ¿cierto? Yo tengo mi segmento 1, 2, 3, pero si yo quiero que entre el segmento 3 y el 4 exista una pausa de 20 segundos, no lo puedo hacer. Todo se ejecuta como de una vez. Entonces, si yo quiero que luego de que mi PLC parta, por ejemplo, 5 minutos después de que mi PLC parta, entre en modo run, yo puedo configurar este Time Delay Interrupt para que se ejecute un bloque de programa, un bloque de organización de programa, quiero decir,
después de ese tiempo que yo especifico. Lo configuro en el mismo bloque, ¿ok? Y acá llegamos al cyclic interrupt, ¿ok? Es una interrupción cíclica. Este es el OB30, es el bloque que se utiliza cuando yo quiero utilizar un PID. ¿Por qué? Porque la interrupción cíclica es una interrupción que se basa en tiempo. Yo digo, tengo mi bloque, mi programa principal y tengo mi bloque de interrupciones. Como un PID es un código que se tiene que ejecutar regularmente para estar controlando, yo no lo puedo poner en mi programa principal, porque mi programa principal, para que eso pase, primero tengo que ejecutar todo el resto. Entonces, si hay algunas funciones que tienen retardo, que funcionan mucho, o hay temporizadores, eso va a afectar la ejecución de mi PID. Por tanto, mi PID se podría estar ejecutando cada 1 segundo, luego cada 2, cada medio segundo y estar variando. Y lo que nosotros necesitamos es que el control de un PID se ejecute regularmente, siempre en el mismo periodo de tiempo, para que el control sea estable, ¿ya? Entonces, una interrupción cíclica me permite tomar un bloque de organización y configurarlo para que el código que está dentro de ese bloque se ejecute cada un cierto tiempo, siempre, ¿ok? Independiente de lo que pase en mi programa principal, el bloque de organización del tipo interrupción cíclica se ejecuta constantemente, ¿ya? Hardware interrupt también es un bloque muy utilizado. Por ejemplo, si yo quiero que un programa se ejecute cuando pase algo en alguno de mis hardware, entradas digitales, entradas analógicas, módulos de comunicación, lo que yo quiera, tengo que crear un hardware interrupt, ¿ok? Por ejemplo, si mi entrada 0 recibe la señal de 24 volts de un selector, yo puedo utilizar el hardware interrupt para configurarlo de que cuando eso pase ejecute un cierto código por completo. Ni siquiera algo dentro de mi programa principal, puede ser otro programa que haga otra cosa distinta. Para eso necesito una interrupción por hardware, ¿ok? Time Error Interrupt. Este es un bloque que se ejecuta cuando el tiempo configurado de presencia de un error excede lo que yo configure. Por ejemplo, tengo un error de comunicación, ¿cierto? Yo puedo leer errores de comunicación en mi programa principal, pero si quiero que se ejecute algo en particular, cuando un módulo supera los 5 o 10 segundos estando en estado de error, lo puedo configurar acá. Por ejemplo, si tengo un error en un módulo de entrada o salidas digitales, por ejemplo, y quiero que eso gatille un programa que se comunique con otro PLC para informar de este error, lo puedo configurar en este bloque. Entonces yo digo, ok, ante cualquier error de los módulos que tengo integrados en mi PLC, o ante cualquier error de comunicaciones, overflow de variables, lo que sea, cualquier tipo de error que exista, si ese error permanece por más de 10 segundos, va a ejecutar este bloque de organización que tiene un programa X que puede hacer cualquier cosa, ¿ok? Interrupción por diagnóstico de error. Por ejemplo, muchas veces las CPU arrojan errores, se ponen con el LED rojo y uno va al diagnóstico y dice hay un diagnóstico o un error en módulo, ¿cierto? X, tanto. Yo puedo configurar este bloque de organización para que exista una interrupción cíclica y ejecute un cierto programa si el módulo es capaz de recibir o no un diagnóstico. Por ejemplo, si yo estoy diagnosticando un módulo que está en falla, el bloque va a detectar que está ocurriendo un diagnóstico y puede ejecutar otro programa. Por ejemplo, un programa nuevo que ponga en stand-by, por ejemplo, todas las bombas del lugar. ¿Por qué? Porque puedo estar diagnosticando algún módulo que reciba señales analógicas de sensores y yo quiero que las bombas no sigan funcionando porque podría el módulo pasar algo, detenerse o entrar en mal funcionamiento. Todas mis variables se me van a ir a cero y las bombas podrían ponerse a hacer cualquier cosa. Entonces puedo crear un programa que mientras yo estoy trabajando, ¿cierto? Ese programa detenga motores, eche a andar alguna función, contactor, no sé, lo que sea, desenergizar algo, cualquier cosa, se utiliza generalmente para eso. Ahora, todos estos bloques de interrupción que estamos viendo, bloques de organización, a nosotros nos permiten ejecutar cosas cuando el PLC está operando, o sea, cuando la planta está funcionando, en caliente, como se llama, ¿ok? Entonces, también hay que tener ojo con la selección del bloque y con la ejecución que va a tener, porque como todo va a estar funcionando, ¿ya?
muchas veces si yo elijo un bloque que no corresponde, puedo estar generando algún problema dentro de la misma planta, porque en algunos casos la planta simplemente no se puede detener, por ejemplo, para diagnosticar algo. Yo tengo que hacerlo mientras todo está funcionando. Tampoco puedo darme el lujo de desconectar señales y sacar todo, porque en realidad no hay autorización para detener el proceso, o la máquina, si es que se trata de una máquina. ¿Ya? Bloque de organización, pull and plug modules. ¿Qué significa esto? Que yo puedo ejecutar un programa específico cuando conecto o desconecto un nuevo módulo. Módulo de entrada digital, entrada, salida analógica, comunicaciones, lo que sea. ¿Ok? Si yo desconecto el módulo de entradas digitales, por ejemplo, esto lo va a detectar, genera una interrupción que ejecuta un cierto código. Por ejemplo, que anule todas las variables que están recibiendo las señales de ese módulo de comunicación. Que por programa, de forma nativa, por ejemplo, en mi programa principal no lo puedo hacer, porque las variables generalmente van asociadas a contacto o normalmente abierto o normalmente cerrado. Entonces, si yo desconecto el módulo, ¿cierto? Mi programa no se da cuenta de eso. Simplemente la variable va a quedar en cero, porque no va a ser capaz de recibir ningún parámetro digital, pero no va a generar ninguna condición anómala para el programa, porque yo podría tener señales en 0 y en 1. Desconecto el módulo y todas mis señales se van a hacer, ¿cierto? Pero para el programa principal eso es normal, porque la señal puede estar en 0 o en 1, ¿cierto? Pero no se da cuenta que yo desconecté el módulo. Entonces, este bloque de organización, el pull or plug modules, me permite darme cuenta de eso. Decir, ok, el módulo de entradas digitales o salidas digitales se desconectó. Por tanto, todas mis variables que están procesando alguna de esas entradas o generando alguna de esas salidas, las voy a retener para que no cambien, para que estén en 0, y voy a generar un aviso por HMI, por ejemplo, de que tal módulo se desconectó. Entonces, para eso me van sirviendo estos bloques de organización. Rack o Station Failure. ¿Qué significa esto? Que este módulo puede ejecutarse, y esto es lo interesante de este módulo, cuando el PLC entra en falla. ¿Ok? El programa principal, cuando una CPU entra en falla, se detiene, ¿cierto? Pero este bloque tiene la capacidad de que cuando la CPU entra en falla, siga funcionando. Se va a ejecutar una vez, pero me va a permitir, por ejemplo, crear una función para enviar datos a un HMI que me diga el módulo principal falló y que el operador sepa que la CPU entró en falla. Se ejecuta una sola vez cuando, en este caso, falle el PLC, la estación completa, falle alguna CPU que está distribuida. Por ejemplo, si yo tengo una RTU, una CPU que está funcionando en otro lugar de la planta y se está comunicando por Profinet, por ejemplo, y falla esa CPU, también lo puedo detectar utilizando este bloque. ¿Ya? Time of day, hora del día. Puedo crear o utilizar este bloque de organización para ejecutar un programa a cierta hora del día. ¿Okay? Si quiero que un programa se ejecute todos los días a las 12 del día, puedo utilizar este bloque de organización para poder hacerlo. Si quiero que se ejecute, por ejemplo, algo a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche y a la 1 de la mañana, puedo crear estos bloques de organización, configurar uno a uno a la cierta hora, y el PLC va a ir ejecutando ese bloque de organización a la hora que yo le voy diciendo. ¿Okay? ¿Cuál es la ventaja? Que puedo llevar un control horario. ¿Cuál es la desventaja? Que el PLC es capaz de perder la hora. ¿Okay? Si yo apago el PLC, lo desenergizo y su batería interna no está muy buena, va a perder la hora. ¿Okay? Y va a quedar desfasado. Si yo lo mantengo apagado 3 horas, voy a quedar desfasado 3 horas y no me va a servir de mucho. ¿Ya? Entonces, esto funciona siempre y cuando el PLC tenga alguna OS, que lo mantenga con un tiempo de respaldo adecuado para que la energía nunca se vaya del PLC. ¿Ya? Bloque de organización por estatus. En este caso, este bloque de organización nos permite generar una interrupción cuando yo recibo algún estatus de interrupción que suceda si algún módulo o algún esclavo cambia de modo de operación. Por ejemplo, si mi CPU está conectada a otros equipos o se está comunicando con otras CPU,
y esas otras CPU cambian de estado, por ejemplo, de run a stop, yo puedo detectarlo y con este modo bloque de organización de status puedo darme cuenta. Muchas veces en las plantas yo tengo más de un PLC que trabajan en conjunto. Un PLC hace una cosa, el otro PLC hace otra cosa. Entonces, si uno falla, el otro queda como colgando porque no va a poder terminar las tareas que tiene. Si ese otro PLC falla o cambia de estatus, más que una falla, perdón, cambia de estatus, alguien está haciendo mantenimiento, cualquier cosa y lo pone en stop, yo con el PLC que tengo enlazado por comunicaciones, ¿cierto? Puedo darme cuenta de que un PLC está en stop y avisarle al operador, por ejemplo, por HMI con otro programita, de que el PLC conjunto que ejecuta tales tareas está en modo stop, por tanto se recomienda detener tal proceso, cosas así, ¿ya? Update, bloque de organización. En este caso, este bloque permite hacer un llamado para poder actualizar cuando un bloque de organización recibe una actualización de algún tipo de interrupción. Esto puede suceder cuando algún parámetro o algún slot de algún esclavo o dispositivo. Por ejemplo, tengo mi CPU operando en comunicaciones con otra CPU, con un variador de frecuencia, con una RTU o con cualquier elemento que esté en comunicación directa con la CPU por Profinet. Yo puedo generar una actualización cuando en el otro dispositivo, puedo ejecutar el código cuando en el otro dispositivo ocurra alguna actualización de algo, por ejemplo. Se cambió un módulo, se pasó de stop a run o de run a stop, entró en falla, cualquier cosa que genere una actualización de estatus de ese dispositivo, lo puedo detectar y puedo ejecutar este bloque de organización. ¿Ya? Es un bloque súper genérico. Bloque de organización por profile, en este caso el sistema, el PLC, en este caso llama este bloque de organización para un fabricante o perfil específico y se ejecuta una interrupción cuando se recibe la información o el perfil específico de cambio. Por ejemplo, tengo mi CPU operando, trabajando en modo operador, como yo tengo distintos niveles de seguridad, ¿cierto? Estoy en operador y de repente llega alguien de ingeniería y cambia de perfil y se mete como usuario super administrador para poder hacer cualquier tipo de cambio. Este bloque lo que hace es poder detectar ese cambio de perfil, de que pasé de operador o de usuario a superusuario, o de administrador a la función de ingeniería, donde puedo hacer cualquier cambio. Este bloque lo detecta y puedo ejecutar un cierto programa para poder indicar que eso ocurrió, ¿ya? Y también informarlo en un HMI, dejarlo registrado en una SCADA, lo que nosotros queramos con esa detección, ¿ya? Estos dos últimos bloques de organización, los MC, son Motor Controller. MC de Motor Control o Motor Controller. Por tanto, funcionan solamente cuando estoy trabajando con interpolaciones de movimiento. Esto se ocupa para los controles de robótica que tiene Siemens. Y cuando estoy utilizando servos, ¿ok? El bloque que se genera acá es el OB91 y esto es usado cuando yo tengo servomotores que requieren que la posición de ese servomotor siempre se esté informando. ¿Okay? Si yo tengo un brazo que está haciendo movimientos muy finos, ¿cierto? La posición, el ángulo de movimiento del brazo necesito que se esté registrando constantemente, tenerlo monitoreado sin ningún tipo de pausa, por así decirlo. Entonces ahí es donde funciona este bloque de organización. ¿Ya? Me permite leer datos muy rápido. Es como el de Arduino igual, porque el Arduino igual se puede configurar así con el tema de los ángulos. O sea, Sí, similar. Solo que los Arduino de hecho también tienen interrupciones, pero son más por hardware. Si pasa algo en algún pin, por ejemplo, que sería como el hardware interrupt, si pasa algo en algún pin específico, ejecuto tal parte del programa, pero es uno solo. Y yo me salto como la función. En este caso yo voy poniendo programas en paralelo, ¿ya? Esa es la explicación de cada uno de los bloques. Nos vamos a centrar en el Cyclic Interrupt, la interrupción cíclica, ¿ya? ¿Cuál es el primer parámetro que yo debo configurar en este caso? Es el tiempo de ciclo en milisegundos. Este tiempo que está acá me va a básicamente decir cada cuánto tiempo yo voy a estar ejecutando este bloque. En este caso, para este proyecto está configurado en 100 milisegundos. Eso quiere decir que yo en este bloque voy a meter todos los bloques PID,
y todas las funciones que van a asociar PID, y los PID se van a estar refrescando cada 100 milisegundos. ¿Ok? Siempre, constantemente. O sea, si yo tengo un control que me genera una salida analógica para controlar un cierto dispositivo, ese valor analógico se va a estar actualizando cada 100 milisegundos. ¿Alguna duda o consulta sobre algún bloque? Ok. Vamos a abrir el OV30, que es el bloque de interrupción. Vamos a borrar ese sitio. Entonces, fíjense que el bloque, el OV30 en este caso tiene en el primer segmento el PID de un flujómetro. Y aquí está el bloque PID. ¿Okay? Un bloque PID consta de varias entradas y varias salidas. No necesariamente yo las debo utilizar todas, ¿ya? Pero sí tengo que concentrarme en las más importantes. En este caso, la primera es la habilitación. Que esté directo al bloque de la izquierda significa que va a estar siempre habilitado, siempre va a estar funcionando. Yo acá, por ejemplo, podría poner algún contacto normalmente abierto y habilitar o deshabilitar un cierto PID en función de una señal, pero en este caso necesita que esté siempre habilitado. Parámetro importante referido a lo que es control automático, el set point. ¿De dónde proviene mi set point? En este caso el set point proviene de una variable en HMI. O sea, un usuario tiene un cuadrito, set point de mi control para el PID, en este caso creo que era el flujómetro 1, sí, flujómetro 1, ya. Set point ingresa por HMI. Input, ¿cuál es la variable de entrada, el feedback que yo voy a recibir para entrar, para retroalimentar mi PID? En este caso, cierto, es una variable que dice corrección PID flujo 1. Esto debería ser una señal analógica, ¿okay? Que ingresa directamente a mi bloque. El input per siempre es una entrada permanente, generalmente no se utiliza o se mantiene en cero, ¿ya? Habilitación manual. Si se fijan, acá hay una lógica que permite que el PID se habilite manualmente. Deben pasar varias cosas, que haya una salida activa. Acá tengo la entrada 0.0, que es la parada de emergencia. O sea, si tengo la parada de emergencia activa, esto se va a abrir, ¿cierto? Y me va a deshabilitar la activación manual. Y acá tengo la contraparte de la parada de emergencia. Entonces, el PID básicamente se anula cuando yo acciono la parada de emergencia. Y la otra son entradas del mismo proceso, ¿ya? Valor manual. En este caso viene cuál es el valor, por así decirlo, que ingresa manualmente al PID y también proviene de la pantalla HMI, de los datos de sensores de pantalla HMI. Y acá abajito tenemos el botón de reset, ¿ok? ¿Qué es lo que va a gatillar el reset? En este caso también viene de HMI y en este caso viene de la selección manual o automática, pero está por pantalla, ¿ya? Es una variable. Como salida tenemos output, un valor, en este caso se llama salida del PID en porcentaje, y se va a estar almacenando en el bloque de datos data HMI sensores, o sea, una variable que va a estar disponible para mostrar en el HMI. Aparte de servir de alimento para el HMI, para visualización, esto también va a alimentar los bloques de escalamiento y normalización para generar la salida física a lo que este bloque PID esté controlando, que por lo general debería ser un variador de frecuencia, ¿ya? El estado del bloque PID, si está normal o está en falla, y si si está operando o no operando, y en este caso un parámetro de error. Estos estados generalmente son bits, ¿ok? 0 PID deshabilitado, 1 habilitado, y en este caso el error 0 normal, 1 error, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo interesante? Como un bloque PID es un bloque que se compone de múltiples funciones, yo puedo configurar. Yo voy a hacer clic en esta casita de acá, que es para abrir la ventana de configuración. Y
vamos a llegar a la configuración, en este caso total del bloque PID. Lo primero, en las configuraciones básicas, voy a tener el tipo de control. ¿Qué es lo que voy a estar controlando? Y esta es una ventaja que tiene TIA Portal con Siemens, porque Siemens logró desarrollar un bloque PID específico para cada tipo de variable. ¿Ok?